Bueno, se ve en pantalla sí, ¿verdad? Sí, sí, se observa ahí de nuevo. Ya. Bueno, ayer nos habíamos quedado avanzando el caso dinámico y habían preguntado un poco por lo que es el caso del sismo vertical. Aquí les voy a contar un modelo donde es lo mismo que hemos hecho hasta ayer, solamente de que acá, ¿cuál es el caso? De que habíamos comentado, si bien la norma no está siendo muy clara con los requisitos para utilizar un sismo vertical, aquí pues vemos de que tenemos luces grandes, ya paños grandes de 7 por 7 y se ha definido un espectro de respuesta de sismo en Z, ya que lo hemos tenido que cargar. Esto de acá eh, se ha generado en Excel. Les voy a adjuntar esto que como ven es algo sencillo. Acá están los factores que hemos visto Z, U, C, S, L, R, T, P, T, L. Y nada, pues acá está el periodo y la pseudoaceleración. ¿Ya? Aquí está listo como para que, bueno, hasta un periodo de 5 segundos, como para que se exporte. Esto de acá se copia y se pega en en un archivo de texto, ya en TXT y se importa. Acá, ahorita vamos a ver cómo hacer esto. Les estoy mostrando lo que corresponde pues al sismo vertical. Y también una guía de cómo se ha hecho esto, porque bueno, acá comentarles pues el paso a paso, ¿ya? Y como les había dicho ayer, no llegamos a al 90% de masas participativas con los modos que necesitábamos. Son 3 por 4 12 modos. Acá le puse 16 y de todas formas no llegábamos. Aquí no está ejecutado. Mm, Era para cancelar la ejecución. Es que más bien voy a cancelar esto. Ya. Para llegar a la masa participativa necesaria, eh, he tenido que utilizar acá 600 modos, ¿ya? He tenido que utilizar 600 modos. Acá no recuerdo por qué le puse 4, pero acá he tenido que utilizar, claro, acá he tenido que utilizar 600 modos para poder llegar. Me hubiese gustado, me hubiese gustado pues tener esto ejecutado, pero para correr 600 modos se iba a demorar un poquito, íbamos a estar viéndonos las caras acá en lo que sucede, ¿ya? Y también configurar el sismo dinámico en U3, en esta dirección, el espectro en Z. Aquí está en 100. A ver en qué unidades está esto. Claro, está en centímetros, corresponde 100. Bueno, se hace el caso del sismo dinámico en X, como ya hemos visto, en Y y en Z. Bien. Y también se configura pues el, el mass source, la fuente de masa, aquí, incluyendo la masa vertical. Bien. Bueno, eso es lo que les quería comentar respecto al sismo vertical. Nada del otro mundo, solamente de que vamos a tener que hacer un paso adicional que es calcular este espectro acá con el Excel y nada, y exportarlo. Ahorita vamos a ver esos temas, pero solamente con los sismos horizontales. ¿Queda?
en caso sea diagonal. Eh, Cuando la estructuración del edificio toca así, cuando te das cuenta de que el caso más desfavorable del sismo no es ortogonal, no es en la dirección X y Y, lo que se recomienda pues es modelarlo de tal manera de que quede, a ver, ¿qué te digo? Que los ejes más desfavorables queden en esa ubicación, en X y Y, en el modelo, cosa de que cuando le colocas el sismo ya te dan los valores más desfavorables. Ahora, sí, justo ahorita les estoy compartiendo este modelo para que lo revisen, para que jueguen con esto, porque, verdad, algo que no hemos visto también. No, sí, acá las combinaciones de carga que habíamos hecho ayer. No es cuestión de que juegues con la ubicación. Aquí con lo que hemos hecho ayer, hemos visto las combinaciones de carga, ¿no? Hemos visto las combinaciones de carga y acá, como pueden ver, estamos incluyendo las combinaciones, pero con el sismo vertical. A ver, voy a abrir el Excel A ver, esperen dónde nos hemos quedado. Y bueno, voy a adjuntarles otro Excel para ir recopilando la información, ¿ya? Primero, las participaciones. Sí, el que les he compartido es otro material adicional. Es lo mismo, cumplen la misma función, solamente de que, bueno, para darles variedad, se les adjunta eso. O te refieres al modelo de tabs.
sí, claro. No, eso era lo que les decía, de que es lo mismo, solo que en otra presentación. Claro, ese es para ustedes, para que lo utilicen de base y lo vayan chancando, porque como ven es diferente al que yo tengo aquí, que está personalizado. Ya ustedes lo personalizan, pues a gusto, ¿no? Pero de todas maneras se les da una base para que trabajen ahí. A ver. Entonces, ya para ir revisando los resultados, primero verificar pues la masa participativa. Ya, acá tenemos pues 36 modos. Y nos llevamos esto, pues lo exportamos. Ya, para hacer esto pues mm, s- se me ha ido la ventana. ¿Saben qué? Cierro y lo vuelvo a ver, vamos a display, a show tables. Otra vez por acá, structure output, modal information, modal participating mass ratios. Ok, ya. Le dan a file, a exportar y al Excel, tu Excel. Ya. Y así pues se les genera un archivo de Excel con la información. Bien. Y algo que también se les ha adicionado es el código de Python para hacer esto de manera rápida, porque navegar de tabla en tabla como que come algo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá ya está filtrado solo la información que se necesita, el modo, el periodo, la masa en X, en Y, la rotación en Z y la sumatoria para verificar, pues, cuando llegas al 90%. Estos son los resultados de otro modelo y, y nada, pues nos quedaríamos solamente con la información que necesitamos. Por ejemplo, volamos esto y volamos esto y nos quedamos pues con lo que nos interesa. ¿Ya? Ya para ordenarlo lo voy a copiar esto en otra tabla, en nuestras participativas ya, lo dejamos por acá. Vamos a resaltar, pues, a ver, el modo. mm, Ya, vamos a resaltar esta celda y esta celda, que es cuando,
llegan al 90% de la masa participativa. Bien. Ahora, ¿qué otras tablas vamos a necesitar Eh, para... buen Sí, día, disculpa que buenos le días. interrumpa. No hay problema. Tengo una seria duda sobre esto de las masas participativas. En Ya, otros cursos he visto que el periodo lo ya. vincula directamente con, la participación que tiene, por ejemplo, Ujú, 0,753. sí, Lo que te recomiendan es que siempre el valor de X sea el que tenga mayor participación, ese 0,52 que está en la celda E2, ¿no? ya, Entonces, a mí me genera duda ahora sí, que usted se enfoca en cuál alcanza el 90%. ya. ¿Por qué le Es, digo esto? Porque lo del periodo se usa para, para el ujú, diseño estático, ¿no? Entonces ahora me sí. queda una duda, ¿qué es lo que realmente se evalúa en este reporte? A ver, aquí lo que nos importa es que llegue al 90% de la masa participativa y está bien lo del periodo, pero no necesariamente tiene que ser primero traslacional en X y luego traslacional en Y, porque depende de la configuración estructural a lo largo de los ejes del edificio. Puede ser traslacional en Y y luego traslacional en X y al final pues torsional. Y aparte el periodo estático, no, digo, el sismo estático no puede calcular la estructura, pero no definitivo. Para algo más realista nos enfocamos en el sismo dinámico. Porque inclusive he visto que el periodo Ujú, se calcula en función a la altura del edificio y eso te da una claro, frecuencia, ¿no? sí, ese Entonces ahí es también la pregunta es cuándo el periodo es ideal para esa estructura y cuándo no. claro, mira, lo que pasa con el periodo, lo que hemos comentado ayer es que esta manera de calcularlo es un tiro al aire, pero ¿cuál es una forma más óptima? Es utilizar el periodo de Rayleigh. La fórmula está en la normativa. Pero ese periodo de Rayleigh es lo que utiliza ETABS para calcular pues acá los periodos, para llegar a estos valores. Más bien vamos a abrir la norma para ver la fórmula. Aquí está. Se puede utilizar la siguiente expresión. Es lo que les comentaba y esta es la fórmula que se utiliza en el ETABS, pero a priori no dispones de algunos datos aquí. Así que eh, esta es una primera iteración y luego vamos puliendo los valores. Antes aquí, ¿cuánto nos había salido? Nos habían salido valores distintos al dividir la altura sobre el CT, pero luego pues cambiamos esto, ¿no? En función a los periodos que nos daba el primer modo y el segundo modo. Y luego ya pulimos los valores de nuevo. Ingeniero, disculpe, Sí, pero ante esa fórmula sí hay manera de calcular con el ETABS. ujú, claro, Y y ETABS te lo da se, ya de una. se Aquí hace te lo da. se le hace comportar a la edificación en 2D, tanto en Ajá, X, en XZ y en YZ. Y claro, después sí, ya acá, sacas los valores. ajá, y acá ya los, claro, sí, es cierto, sí, Ujú. sí, Pero hay una observación, una observación ante ello, sí, porque cuando la edificación tiene, digamos, ujú, tú le quitas esa restricción de actuar en solo dos dimensiones, le estás ajá, quitando proporcionalidad, ¿no? sí, ujú, Pero eso es aceptable cuando siempre y cuando las edificaciones sean regulares. Y sí, aparte, ujú, lo otro, que cuando la edificación tiene una semiazotea donde va a ir, digamos, tu ujú, cisterna, ujú. ya no se le aplica, digamos, el diafragma no rígido. Claro, ahí no va. Ahí es donde te empieza a fallar esa fórmula.
porque Ujú. te falta una pequeña variedad de 0.03, Sí. 0.2, Ujú. y donde es recomendable usar ya lo que estás calculando con el ETABS, ¿no? Sí, pues eso mismo. Pues, no, Por eso no me he tomado la molestia de utilizar esto. Como ETABS ya te da un valor donde está integrado pues todas esas variables, mejor me quedo con esto. en ese caso simplemente modelas y las haces correr, los Sí. modales y Ujú. el periodo, ¿no? Sí, me quedo con estos periodos. Pero el otro lado también que estuve investigando, ¿no? Que se puede hacer con la fórmula, Ujú. pero ya usar los periodos tanto cuando tú calculas para X o para Y, las de la etapas. Porque como te Sí. falta siempre un 10%, digamos, o un dos por Ujú. ciento, Ujú. entonces me recomendaron que uses el etapas nada más, ¿no? Sí. Ujú. Eso mismo, no hacerse tantas vueltas y tomar los valores del ETAPS que son bastante confiables, ya tienen considerado todo lo que nos comentas y sí, pues esto puede servir hasta cierto punto, como les digo, como un primer tiro, pero ya luego nos quedamos con esto. Bien, más bien excelente aporte, compañero. Ah, de nada dijeron. Muy bien. A ver, ¿por qué en las losas inclinadas se coloca diafragma rígido? A ver, con las losas inclinadas hay una nota. Acá tienes tu nivel. Bueno, vamos a hacerlo de dos formas. Hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Tienes aquí tu losa inclinada, pero el diafragma se le asigna acá, tomando estos nudos, tomando estos nudos y los unen, ¿ya? No se toma nada aquí en la cúspide ni nada de esto, solo acá, en este nivel. O en su defecto, lo que pueden hacer es cargar solamente eh, el edificio, en vez de modelar esto, hacen un metrado de cargas y bueno, y le asignan el diafragma como ya conocen. Bien. Bueno, vamos a continuar con esto. Ahora tenemos que verificar las irregularidades. Ah, el peso sísmico. También para calcular el peso sísmico vamos a utilizar un artificio que es pues las combinaciones de carga. Vamos a definir una combinación de carga que va a ser peso sísmico en C. Peso sísmico en C. Entonces, eh, vamos a configurarlo de esta forma. A todo lo a carga muerta acabados, eh, tabiquería, ladrillo de techo, uno y carga viva de entrepiso y carga viva de techo, punto 25, ¿ya? Le damos OK. Vamos a guardar esta combinación para luego ver las reacciones en la base y, y pues obtener pues el peso sísmico. Ya este es un truquito que utilizamos acá. Vamos a utilizarlo al final, ¿ya? Porque como les dije esto, claro, acá lo que dice la normativa. En azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. Yo he visto algunos ingenieros también que a su criterio le dan solo el 10% porque consideran de que en la azotea no siempre va a estar ocupado o en el evento sísmico pues no va a haber nadie ahí, así que consideran estos valores.
Bueno, yo me quedo con lo de la norma, ¿no? Un 25%. Ya, ya vamos a patear esto y vamos primero a ver las irregularidades. ¿Ya? Entonces, en el artículo 10, irregularidades estructurales en altura. Primero, pues vamos a ver la 10.1.1, irregularidad, perdón, geométrica vertical. Cuando cualquiera de las dos direcciones de análisis, ya, la dimensión en planta que resiste a cargas laterales es mayor que 1.3 veces correspondiente a la dimensión de un piso adyacente. No aplica ni en azoteas ni en sótanos. ¿Ya? Esto es fácil. ¿Cómo se ve? Eh, tiramos pluma la longitud en X y la longitud en Y. ¿Ya? Y dividimos. Dividimos la longitud del piso uno con la del piso 2. A ver, para que se vea de otra manera. Imagina que tienes acá tu edificio y de que va a ser escalonado. Ya, que tienes un edificio así. Que la relación entre esta dimensión y esta dimensión no sea, mm, no sea mayor a 1.3, ¿no? Que no haya un 30% de diferencia acá. De lo contrario, vas a tener pues esa irregularidad en cualquiera de los dos sentidos. Bien, por eso dividimos esta longitud sobre esta longitud y lo mismo para Y. Acá verificamos que sea menor a 1.3. Así que vamos a borrar esto. No, bueno, mejor quitamos la sección. Vamos a sacarle una captura. Bueno, cuando comparto pantalla no me deja tomar captura, pero ya ustedes lo colocan, ¿no? A ver, de aquí a acá, 17.6, 9.6. Y acá 17.5 creo que era, ¿no? Y prácticamente queda, ¿no? Prácticamente queda. Bueno, acá pondría solo las plantas típicas. Sí, acá, a ver, techo del 1 al techo 6 o al techo 5 que hay una variación. Luego sería del techo 6 al techo 10. Ya. Y luego el techo 11 y el techo 12. Esto de acá lo voy a pintar de blanco para que no estorbe. Aunque el techo 12 ni considerarlo porque no se consideran azoteas. A ver, en X sería pues 305. Entonces, 1.6 menos 3.05. Ya. Y se mantiene. Aquí ya empieza la irregularidad. Bueno, 1.47 respecto al techo 11.
Bueno, el doce, como le dije, no lo voy a considerar. Pero acá, a ver, vamos a resaltarlo. Bueno, ya se veía venir, ¿no? Ya se veía venir. Bien. Entonces tenemos esa observación en el techo 10, techo 11, ¿no? Respecto a esta variación en la geometría. Perdón. Ahora, pues, la irregularidad de piso blando. Que cuando en cualquiera de estas dos direcciones de análisis, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, pues, superior o menor del 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar una tabla, la tabla Story Stiffness. ¿Ya? Vamos a obtener estas rigideces. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dividir la rigidez del nivel uno sobre la rigidez del nivel 2 o la rigidez del nivel uno sobre el promedio de la rigidez de los tres niveles superiores. Y ahí verificamos si es irregular o no para las dos direcciones. ¿Ya? Esta rigidez de piso blando seguro ya han escuchado hablar de ello, sobre todo en edificios eh, multifamiliares que tienen estacionamiento en el primer nivel y hay poca densidad de muros o poca densidad de elementos estructurales, ¿no? Ahí lo que se pretende es pues tener las luces libres para poder estacionar los autos o no sé, o utilizarlos de almacenes y bueno, este es uno de los efectos que puede causar esa configuración. Ya, entonces, vamos acá. Display show tables. Otra vez no está ejecutado. Ya. Vamos a utilizar la tabla Story Stiffness, ¿ya? Ya no lo maximizamos porque si no, no voy a poder cerrar la ventana. Aquí, si es que ven que la tabla no es, en esta pestaña pues se cambia, ¿ya? Acá tenemos el Story Stiffness. Acá tenemos pues los casos estáticos en X, en Y, menos X, menos Y. Y me quedo solamente para filtrar, selecciono lo que necesito, con control elijo más de dos opciones, aplico esto y ya queda. Entonces, esto también está en Python. Solamente vamos a necesitar el stiff, la rigidez en X y el stiff en Y. ¿Ya? Vamos a exportar esto a Excel. Esto acá ya lo cierro. Ya. Bueno, me quedo con los niveles. Esto no me interesa. Tampoco. Esto tampoco. Este nivel que no le he puesto nada también lo elimino.
Y ahora sí, lo que me interesa es esta información. Acá lo colocamos. No sé si esté bien escrito también. Y ahí esta data va a ser la que vamos a colocar. Que bueno, sería mejor invertirlo. Ya, por un trabajo así. Ya no lo pongo así. Ya está. Ya está. Ahora estos valores que hacemos solamente copiamos. Bueno, yo tengo esto configurado de una... no, sí. Lo tengo configurado de una manera un poco rara. Ya. Y ahora sí. Acá pues podemos ver la rigidez, la relación que hay entre la rigidez del nivel uno, la del nivel 2, la del nivel 2 con la del nivel 3. Y bueno, los últimos niveles no se consideran, porque acá no tiene con quién compararse. Aunque espera, algo está mal aquí. Espera. Mejor lo pongo en toneladas para... No, sí está bien. Está bien. Claro, no tiene con quién compararse. Sí, eso me estaba bloqueando un poco, pero bueno, claro, no tiene con quién compararse. Así que esto mejor lo dejamos en blanco, ¿ya? Lo dejamos en blanco y acá también quedan estos tres en blanco porque no hay promedio de los tres siguientes. Así que haciendo estas comparaciones, eh, no hay una diferencia, mejor dicho, no es menor al 70% de la rigidez de los niveles adyacentes superiores. Bien, ni en una condición ni en la otra condición, al 80%. No es menor al 80%. Acá más bien es favorable, ¿no? Así que por este lado nos mantenemos regular. Voy a tapar esto para no confundirnos. Y acá nos quedamos en uno. Bien. Se ha quedado claro aquí, ¿no? Solamente es dividir la rigidez del nivel uno sobre la del nivel 2 para ambos sentidos y la rigidez del nivel uno sobre la rigidez del promedio de los tres niveles superiores. Y que la condición aquí es que sea, sea mayor a 0,7 al resultado de esta división y de esta división mayor a 0,8. ¿Ya? Luego viene esto mismo,
la irregularidad, pero extrema, ¿no? Donde estos valores nomás suelen ser más críticos. Voy a reducirle el tamaño de las letras. Mejor era trabajar en toneladas para no llenarnos de tanto número. Lo quito. Y vamos a aplicar lo mismo, solamente de que aquí no te permite que sea menor al 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior o menor que el 70%. ¿Bien? Eso, si ven en el enunciado, es prácticamente lo mismo, solamente que acá te da una mayor restricción en los valores, de un 10% a cada uno. Bien, entonces aplicamos lo mismo, utilizamos la misma tabla, realizamos las mismas divisiones, ¿ya? Y solamente que acá cambia la condición, ¿no? Este valor tiene que ser mayor a 0,6 y el valor en los promedios mayor al 0,7. Bien, en este caso nos mantenemos regulares. Bueno, acá viene la regularidad de resistencia a piso débil y este es algo, a ver, a ver, voy a pensar cómo explicarles. Aquí en esta irregularidad de resistencia, eh, hay algunos comentarios respecto a esto y tomamos las fuerzas para determinar esto. ¿Por qué? Porque la resistencia de un nivel se va a determinar cuando ya tengamos pues las secciones definitivas, el acero colocado y vamos a poder saber cuánto va a ser su resistencia. Pero al momento no. Así que al consenso al que han llegado es utilizar pues las fuerzas cortantes y comparar, ¿no? Comparar. Bien, entonces, ¿qué dice? Que existe regularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. ¿Ya? Aquí lo mismo, solamente de que acá la resistencia es inferior al 65% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Sí, fue la segunda clase. Se les adjuntó también el material, unos Excel para hacerlo. Genial. Bien, entonces, para llegar a esto vamos a utilizar la tabla Story Forces, ¿ya? Como estamos en toneladas, ya no vamos a estar sobrecargados de unidades. Vamos otra vez a Display, Show Tables, Structure Output. Ahora, tabla Story Forces. Vamos a desmarcar aquí y a desmarcar acá para que no nos dé más tablas de las que necesitamos. ¿Ya? Story Forces y solamente vamos a utilizar el caso sismodinámico. Como ya lo tenemos configurado, vamos a filtrar por acá. El sismo dinámico en X. Ya. Acá el bottom. Nos quedamos con esto, con BX. Y acá lo cambiamos así. Ya. Vamos a exportarlo acá. Voy a exportarlo. A ver, a Excel. Ya está. No me interesa nada de esto. Nada de esto. Que es Story Forces.
para X y acá le voy a poner también para Y. Ya está. Ahora solamente copiar y pegar estos valores. Estos son para la verificación de irregularidades. Ya si es que verificamos la presencia de alguna irregularidad, esto va a castigar al factor R, va a reducir al factor R, por lo tanto va a variar los valores del sismo y esos valores del sismo al alterarse también se alteran en nuestras combinaciones de carga que utilizamos para el diseño. Esa es una cadena. Bien, bien. Bueno, acá ya verificamos la regularidad de resistencia. Dividimos, como les dije, hacemos estas divisiones para los dos sentidos. ¿Qué nos dice? ¿Este resultado es mayor a 0,8? Sí, bien. Y la extrema, que es eh, que sea mayor a 0,65, también. Eso, pero ahorita mismo no tenemos estribos, no tenemos ninguna disposición de acero para poder llegar a ello, ¿no? Para llegar a esos valores. Por eso es que se ha optado por tomar estos valores para comparar la cortante sísmica y bueno, también podría ser. Es un método pues válido. El método por el que he optado ha sido este, que me sirve bastante bien. Claro, sí, también se hacen las mismas comprobaciones. Estas comprobaciones no son exclusivas del concreto armado, también aplican para las edificaciones mixtas. Bueno, ya vamos pasando a algo más fácil, la irregularidad de masa o peso. Aquí justo acabamos de verlo. Utilizando la tabla Story Forces, tomamos la cortante que va a atacar a cada nivel, en cada dirección, y dividimos respecto la del nivel siguiente. Este es un método, hay otro método que es comparando secciones, pero yo lo veo bastante engorroso porque tienes que colocar sección por sección de cada nivel y comparar pues la resistencia que tiene. Así que esto me parece lo más práctico.
Bueno, a ver, nos tomamos un minuto para tomar agua y volvemos, ¿ya? ¿Están ahí? Listo, muy bien.
Claro, pero como os comento, es un método tentativo, por así decirlo. Lo correcto sería calcular la resistencia de las secciones, la resistencia que aporta el concreto, luego la de los estribos y compararla. En este caso lo que quiero ver es cuánto de cortante absorbe cada piso como para darme una idea de su resistencia. Es un método simplón, por así decirlo, pero que sirve como un primer paso. O si es que si de todas maneras desconfías un poco de esto, eh, lo castigas de una vez. Un momento. Ya, disculpe. Bueno, ahora vamos a ver la irregularidad de masa o peso, que esta existe si es que un nivel adyacente es mayor a 1,5 veces es- el peso, ¿no? No se aplica ni a azoteas ni a sótanos. Entonces, vamos a utilizar la tabla de mass summary by story. Vamos a cerrar esto. Ah, y un atajo es usar el shortcut Control T. A ver, en esta tabla siempre me pierdo la ubicación. Acá está. Mass summary by story. Bueno, acá solamente cambiamos el orden. Nos llevamos esta información. Y no porque no tiene con quién compararse. Y esto yo no lo consideraría de todas formas, pero bueno, lo vamos a dejar resaltado como para tenerlo en cuenta. Bien.
Entonces acá tengo la masa, tengo el peso, que es solamente multiplicarlo por 9,81 y dividir, ¿no? Dividir este sobre este, así para las dos direcciones, aunque ni es necesario hacerlo las dos direcciones, porque la masa va a seguir siendo la misma tanto en X como en Y, ¿no? Solo que ya por costumbre lo vengo haciendo así. Y que sea mayor o igual a 1,5. Si es mayor o igual a 1,5 es irregular, y lo contrario es regular. Bien, acá no lo consideraría por compararse con la azotea, ya, yo lo consideraría regular. Bien, entonces traemos las masas, multiplicamos por 981, dividimos y condicionamos, ¿ya? Ahora, lo curioso acá es la discontinuidad en sistemas resistentes. Y acá probablemente sí tengamos, sí o sí podríamos tener esta irregularidad, ya que hemos encontrado acá cambios de secciones. Bien, tenemos cambios de secciones. A ver, aquí, por ejemplo, acá y acá en la caja. Ya, nos vamos a concentrar en esto. Nos vamos a concentrar en este elemento y en este elemento. Ya dice, se clasifica la estructura como irregular cuando cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un deslineamiento vertical tanto en cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 25%, correspondiente a la dimensión del elemento. Y extrema si es que los elementos, la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos superen el 25% del cortante total, ¿ya? Entonces necesitaríamos saber el cortante del edificio y el cortante que aguante el elemento, ¿ya? L- eh, la dimensión que tiene y la dimensión en su piso superior, ¿ya? Entonces, bueno, para esta situación tendríamos que utilizar los Pyers. Tenemos que utilizar los Pyers. O un section code podría servirnos también. Este es el eje 5 y el eje 2. Ya. A ver, la cortante del edificio, acá vamos a apoyarnos de este
de este gráfico para llegar acá. Igual lo vamos a ver más tarde. Vamos a display, a story response plot, story shears y al sismo dinámico en X. En el piso 11, en el piso 11 es 45. Ya. Piso 45, 45. A ver, un ratito, disculpe. 77 y 45. Ah, acá están los valores. Aquí aparecen. Si no, también se pueden exportar como... Acá están toneladas. Acá hemos configurado las unidades en toneladas. Pero en caso no lo quieras ver así, en caso el gráfico te estorbe, por así decirlo, acá lo exportas formatted, ya te lo llevas a un Excel, te quedas pues con los valores que quieres, ¿no? Ya, 77 y 45. 77, 45, 77, 45. Ahora el cortante del elemento. Mm, Bueno, acá lo que me interesa es T10 y T11. Mm, De manera, de manera provisional, esto lo vamos a ver más adelante. Ah, ya. Acá lo que he hecho es asignarle un pair para poder sintetizar pues, los resultados de la cortante. Ahorita he utilizado el caso del sismo dinámico en X. Veo los cortantes, elijo los pairs y como la diferencia está acá en los niveles 10 y 11, acá esto es 12.8 y 10.5 le vamos a poner.
10.5, 12.8, 10.5. Entonces el porcentaje que aguanta aquí es 17% y acá 23%. Ya, entonces vamos a darle sus dimensiones. Sigamos a la planta. 4.85, 4.85, menos 2.925, 1.925. Aquí hay una diferencia en las secciones de un 60%. Y bueno, de todas maneras se mantiene irregular. Aquí la diferencia es mucha en este cambio de sección, en la discontinuidad de este sistema. Bien. Ya. Lo mismo sería aplicar para esto de acá. Esto de acá se los dejo a ustedes como tarea. Se los dejo en celeste. Pero ya saben lo que tienen que hacer, buscar la cortante del edificio. No tienen que hacerlo ahora porque luego vamos a ver esto un poco más a detalle y utilizar otros métodos para llegar a la cortante del elemento. Verificar, verificar. Aquí como pueden ver es más del 10%, ¿no? Y obtener las dimensiones, 485 y 1.925. Y la relación entre estos, de la excentricidad entre esta geometría, pues es un 60%. Por lo tanto, pues es irregular. ¿Ya? No se permite que esta variación sea más del 25%. Bien, ahora viene lo más pesado, por así decirlo, que es la torsión. Es algo que hay que saber controlar. Dice, existe irregularidad torsional con cualquiera de las direcciones de análisis, el desplazamiento relativo de un entrepiso a un extremo del edificio. En esa dirección, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos. ¿Ya? El criterio se aplica solo en edificios con diafragmas rígidos, solo si el desplazamiento relativo entre pisos es mayor que el 50% del desplazamiento permisible. Esto de acá lo podemos obtener rápidamente utilizando estos ratios que nos proporciona ETABS en diafragma. En esta tabla, diafragma máximo over average drift, ¿ya? Y por eso es que también se les ha asignado un diafragma diferente a cada nivel. Tablas. La tabla se llama diafragma. Ya. Disculpen, yo siempre
me pierdo en estas tablas, en estas direcciones. Diaphragmax over average tips. Ya, ya acá estamos. Join up. Ya, y acá vemos que tenemos mucha información. Vamos a tener que filtrar esto poco a poco. Aquí lo que nos interesa, vamos a poner primero el caso dinámico en X. Y acá nos van a interesar los diafragmas en X. Y acá tenemos pues Pero nuestro ratio. ese reporte de los diagramas, ¿para qué no? Perdón, diafragmas, ¿para qué nos sirve? Para obtener el ratio de torsión, ¿ya? Para obtener estos ratios de torsión. Ese no tiene que pasar el 1.3 o Ajá, no, eso mismo, no tienen que pasar el 1.3. porque ahí veo uno más del 1.3. Sí, y bueno, aunque ya se esperaba, pero sí, pasan el 1.3. Eso no significa que esté mal, sino pues que no nos cumple. De hecho, podríamos incluso aplicar lo de la tolerancia del 5%, pero era algo que ya se esperaba por esta configuración, ¿no? Ingeniero, una consultita ahí. Ujú, ¿Qué diferencia entre este reporte y el Story Max Over, que también evalúa ese ratio? ujú. Mm, Está casi a continuación del que usted está usando. sí, claro, claro, sí, sí lo conozco. Y, a ver, tendría que... Porque yo uso ese, por ejemplo, para ver la torsión. Ujú. Y igual te da el... Claro, sí, te da el ratio. Ujú. Sí, de todas formas te da un ratio aceptable. Solo que yo utilizo pues el que me aparece aquí y nada, es el que me sirve para calcular la torsión. Y de todas maneras Estoy los mirando ratios los son los dos mismos. Sí, son los mismos. y son lo mismo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Eh, bueno, esa es una ruta, incluso la que me comentas es más práctica que esta. Sí.
Nos llevamos esto de aquí. Claro, sí es recomendable colocarle un diafragma diferente a cada nivel. Yo antes trabajaba pues a todo el edificio, lo seleccionaba y le daba un solo diafragma. Pero luego a la hora de buscar mis datos de la manera que les estoy compartiendo, eh, no podía obtener bien los ratios de torsión, así que por eso opto por darle un diafragma diferente a cada nivel. Y ahora me llevo los ratios. Bueno, acá solamente tengo máximos, así que le voy a colocar. Claro, ujú. Claro, solamente X con X y Y con Y. Y ya en los tres primeros niveles ya tengo una irregularidad, eh, solo irregularidad torsional, no llego a irregularidades extremas. Y sorpresivamente en los últimos niveles los ratios no son tan desfavorables. Bueno, de todas maneras acá ya por torsión la estructura está castigada. La estructura está castigada con 0,75 en las dos direcciones acá. Sí. Ingeniero, pero en ese caso habrá que reforzar la estructura por lo de la torsión o se va a mantener así. Es que es tolerable, ¿no? Si es que nos vamos a la norma, te va a decir de que se pueden permitir irregularidades dependiendo de la zona. Lo que se tiene que cuidar es de las irregularidades extremas. Y aparte, como les comentaba, acá utilizando el truco del 5%, pues podríamos incluso estar dentro del límite. Bueno, apenitas estamos pisando. Pero en caso de que ya sea más desfavorable esta torsión, ya sí tendríamos que cambiar la estructuración para rigidizar un poco más donde lo necesita y, y, y evitar, pues, evitar una torsión tan abrupta. Ratito. A ver, acá está. Eh, ya. Para la categoría C, en la zona 1 no hay restricciones. En la zona 4 en la que estamos nosotros no se permiten irregularidades extremas. No es que no se permiten las irregularidades, lo que no se permiten son las extremas. O sea, estando así como estamos, es tolerable, está bien. Si podemos optimizar esto en la estructuración, mucho mejor entonces. Pero tampoco es que nos vayamos a morir. Bien, esta es la tabla del artículo 21.1. En lo que sí hay que tener cuidado es en la categoría A, ¿no? Donde no se permiten irregularidades de ningún tipo en la zona 3, 2, 3 y 4. Y en la zona 1
Bueno, lo que no se permiten son las irregularidades extremas, pero sí las irregularidades normales, por así decirlo. Bien. Bien. Bueno, acá lo voy a resaltar y, y nada, pues acá está castigado. Casi o sí está castigado. Bueno, esquinas entrantes aquí no vamos a tener. Dice que la estructura se clasifica como irregularidad cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente en la dimensión total en planta. A ver, vamos a nuestra planta, no tenemos esquinas entrantes así como nos lo solicita. Entonces acá sí está limpio. Discontinuidad del diafragma, a ver, aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma tampoco tenemos, porque las aberturas que tenemos pues son mínimas, no llegan, incluso sin hacer un cálculo, al ojo nos podemos dar cuenta de que no abarcan estas dimensiones. Dice, la estructura se clasifica como irregularidad cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes de rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma. No. Aparte es un volado bastante insignificante. Bien. También existe irregularidad eh, cuando en cualquiera de los dos pisos de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor del 25% de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales en planta. Esto podría ser por lo que ya hemos visto de las secciones transversales. Pero no aplica acá. No aplica, así que estamos limpios en esta discontinuidad. En sistemas no paralelos, pues, eh, según el ángulo de inclinación, este no es el caso, pero cuando tenemos un edificio no ortogonal, por ejemplo, en una esquina o en un terreno que tiene forma trapezoidal, mejor utilizo un color más oscuro. Que tengamos esto. Y esto. Sistemas no paralelos. Ya acá estamos en función del ángulo de inclinación. ¿Ya? Que dice que se considera que existe esta irregularidad cuando en cualquiera de las dos direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados. Aquí importante esto, si es que esto es menor de 30, no aplica, ¿ya? Ni cuando resisten menos del 10% de la fuerza cortante del piso, ¿ya? Bueno, acá inspeccionando la planta vemos que no es el caso, así que estamos libres acá. Bien, bueno, ya con eso terminamos las irregularidades y viendo las restricciones, de todas maneras tomando en cuenta las restricciones, acá tenemos la tabla número 10 y como nosotros estamos acá en la categoría C, en la zona 4, acá lo que no nos permiten, que es irregularidades extremas. Bien, bueno. Disculpen que corte hoy día temprano. eh, por el momento nos vamos a quedar aquí y a la próxima clase rematamos el análisis sísmico.
Y vamos a conversar un poco de algunos dispositivos de protección sísmica, porque también me interesa de que se empapen de eso. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muy bien. Gracias a ustedes. Porfa, si le subes el video de hoy con los archivos para revisar. Ujú. Sí, claro, hoy día en unos minutos estamos compartiendo el material. Más bien el material de ayer sí les llegó, ¿no? Ayer sí recibieron el modelo, el análisis de convergencia y el Excel. Creo que sí, ¿no? Me habían comentado. Ah, ya. Genial, Sí, genial. sí está. Bien. Bien, Más bien lo que te entonces. dice el colega Ernest, en lo del Python. Ah, claro, pero eso ya se les ha compartido, creo que el curso, ¿no? Para que puedan extraer las tablas acá con el código. Ah, excelente, excelente. Sí, Gracias. un detalle antes de cerrar entonces respecto al código de Python. Yo les había comentado creo que las primeras clases de que tengan una plantilla, ¿no? Esto funciona siempre cuando ustedes tengan una plantilla porque acá las combinaciones de carga, por ejemplo, yo he creado un combo llamado peso sísmico y entre paréntesis le puse una C. En mi plantilla tiene que estar siempre con el mismo nombre, peso sísmico, para poder utilizar este código siempre en cualquier proyecto que haga. Bien, lo mismo acá. Sí, tengo que tener estandarizado, por así decirlo, los nombres de mis slot patterns, de mis combinaciones de carga, para siempre poder extraer esta información. Eso lo van a ver en el curso que se les ha adicionado de Python. Y es Sí. bastante práctico, bastante útil porque ya te bota tus Excels y, y nada, pues no quemas tiempo como acá hemos hecho en exportar, filtrar, todo eso. No, es más práctico hacerlo con el código. ¿Listo? Ah, bueno, Sí, ingeniero. Buen día entonces. muy bien, que tengan un buen domingo.